Días. Que seamos poquitos, seguimos adelante. ¿Cómo están? Ángel, ¿cómo vas? Edmundo, Víctor Augusto, ¿cómo están? ¿Cómo están sus familias? Muy bien, profesor. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, Edmundo, profe, ¿bien? gracias. Víctor Augusto. Uriel, ¿cómo están? Muy bien, profesor, buenos días. Sí, estamos. Ya está haciendo fresco. Yo voy a dejar a mi hijo a las 7 a la escuela y chico. Y ya está haciendo frillito. Pero bueno, pues seguimos aquí en pantalla completa. ¿Cómo van con el tabló? Cuéntenme, ¿cómo lo sienten? De pronto, de entre jueves y martes, se me hace que pasa una eternidad de días, ¿verdad? ¿Cómo van, Uriel? Fernando. Víctor Augusto, ¿cómo vas con el tabló? ¿Sí se escucha, Víctor? Sí, profe, bien. Pues sí, ¿Cómo vas? vamos ¿Cómo bien. van? Nada más ¿Qué todavía. han visto? ¿Qué Es cambio? que eso ¿Qué? le iba a decir, que no hemos tenido nuestra reunión. Bueno, primero cada quien como que lee y después nos juntamos todos para hacer el trabajo. Y todavía no nos juntamos, pero pues vamos bien. ¿Pero qué dificultad encuentran o cómo van trabajando eso? Lo podemos. Aquí está el tablón, ¿no? Ahí está enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso, este material? ¿Qué es lo que hay que hacer qué es lo que tenemos ahí enfrente? ¿Qué es, qué es tener un tabló ahí, Betsy? ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, Betsy? ¿Qué es tener el tabló? Aquí es. ¿Por qué no qué es trabajar? Vamos a seguir uno de los principios metodológicos de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál sería, Uriel, el principio que recomiendas aplicar, seguir o que nos oriente en el análisis del tabló? ¿Cuál sería, Uriel? Pues sería descomponer el todo en sus más pequeñas partes y de ahí pues determinar pues Yo su no origen. diría pequeñas, ¿eh? No es lo pequeño que hace que sea una parte, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, uno de los problemas en la pregunta de Aristóteles es que muchos brincaron de la familia a la polis y de manera intermedia puede haber múltiples asociaciones. Sí, sí te acuerdas de eso, ¿verdad, Uriel? Sí, O sea, puede haber muchas asociaciones y pueden ser muy grandes, no, o pequeñas. No es lo grande o lo pequeño lo que hace una asociación, ¿no? Las familias no, las familias sí, de alguna manera son moleculares mucho más pequeñas en cierto sentido. Es como el origen, siguiendo el segundo método de Aristóteles, el segundo principio metodológico, la familia sería el origen. Y todavía más, dentro de la familia, el origen del origen, ¿cuál sería, Víctor Augusto? En Aristóteles. El origen del origen, ¿cuál sería?
¿La familia? No, ese es el origen. Pero el origen del origen, No, no sé. no, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si sabes, hay que reflexionar tantito. Erlín, Fernando, ¿cuál sería, si el origen, como bien dice Víctor Augusto, es la familia, cuál sería el origen del origen? O sea, ¿cuál sería el origen de la familia? El universo. No, como el universo, como el universo. ¿Qué es lo que origina una familia? Rebeca Razo, ¿qué origina una familia? La relación conyugal. Exactamente, la relación conyugal, la relación, una pareja, exactamente. Y luego se extiende la familia, ya el todo el que es la familia, sus partes tiene el padre, la madre o la pareja, vamos a decirlo en esos términos. ¿Qué más tienen normalmente, Rebeca? Aparte de la pareja, ¿qué más hay en la familia? La relación filial de padres e hijos. No, esa es no. Aparte de la pareja, ¿qué componentes hay? No, ¿qué relaciones? Los padres e hijos y el amo y el esclavo. No, la pareja es uno. Luego, el segundo componente, ¿cuál es? El amo y el esclavo. No, componentes, partes. Una es la pareja, otra parte es Los hijos. los hijos y la otra parte, Los esclavos. los esclavos. Ahora sí, entre ellos tres se establecen tres tipos de relaciones, ¿no? Sí. ¿Me las recuerdas, por favor? Sí, conyugal, filial y eril. Eril, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son partes y no es de un todo que es la familia, pero a su vez ese todo es una parte, puede ser de múltiples asociaciones, pero de la Asociación Suprema. ¿Por qué es la Asociación Suprema la polis? Puede haber múltiples. Aristóteles le llama municipios, aldeas, como ustedes traduzcan, ¿no? Y eso es una reflexión muy importante. Hay asociaciones que se crean para lograr un bien, pero la asociación, digamos, suprema, ¿cuál sería? Víctor Manuel Chávez, ¿cuál sería? La que busca el bienestar de todos. La que busca el mayor bienestar de todos, exactamente. No solo busca un objetivo particular, sino el bienestar. Y el bienestar exige, entre otras cosas, Aurora Canseco exige que todos los miembros de la polis tengan su sustento, que tengan garantizada su vida material. Y esa vida material se garantiza mediante un proceso que identifica Aristóteles con qué nombre, Aurora. Crematística. La crematística, que es diferente a la administración doméstica para hacer el bienestar familiar. Es otra cosa, tiene un objetivo mucho más amplio, es mediante los procesos naturales de adquisición de bienes por el trabajo o mediante los procesos artificiales o complementarios de el cambio. Por eso él se da la reflexión en este primer libro, de su libro de política, sobre las cualidades de un calzado que puede ser usado como satisfactor de una necesidad de calzar o puede ser usado como instrumento de cambio. ¿Sí me explico en eso, Uriel? Sí, profesor. Aprovecho y lo retomo porque son los dos principios metodológicos. Buscar el todo, sus partes, sean pequeñas, sean grandes. Eso no tiene que ver. Pueden ser muy pequeñas, pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Hay asociaciones numerosas que forman parte de la polis y no están en la polis por ser numerosas o dejan de estar por ser pequeñas, sino por ser
elementos, componentes de ese todo. Ese principio, que además se complementa con el otro de buscar el origen, y el origen es un origen real, no histórico, sino lógico, real. La pareja es el origen, la familia es el origen de toda asociación, y a su vez el origen del origen es la pareja que tiene como elemento fundante la relación conyugal. Y el elemento fundante de la polis, ¿cuál es, Ángel Eduardo? ¿Qué es lo que funda una polis? Así como una familia lo funda la relación conyugal, una relación de pareja, tú y yo vamos a ser una pareja y vamos a formar una familia. Muy bien. ¿Cuál es la polis? ¿Qué aspecto funda la polis? ¿Te acuerdas, Ángel? ¿Sí estás por ahí, Ángel? Jucari, ¿te acuerdas tú de eso? Jucari, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, profe. Según yo, es el conjunto de familias. No, según yo, no. Según Aristóteles siempre, ¿eh? ¿Qué funda la polis? No es el conjunto de familias, no. ¿Qué aspecto funda la polis? La funda, no que la compone. La componen familias que a su vez son asociaciones que pueden ser múltiples, mínimas, grandes, pequeñas. ¿Y qué funda la polis? Que así como la familia se funda con la relación conyugal, una pareja que decide ser eso, pareja, ¿qué funda la Asociación Suprema que busca el bienestar de todos con una adecuada crematística que la funda? ¿Cómo se sabe que una asociación es una polis, Jucari? Una constitución. Claro, correcto, exactamente. Se establece una constitución. Para todas las demás asociaciones no se establece una constitución. En cambio, para la polis se establece una constitución. Hay una diferencia entre unas reglas de asociación, lineamientos, normas de asociación, a una constitución. Y eso lo va a trabajar en todo el libro de política, y Aristóteles va a buscar, ya no lo trabajamos más, que sea una buena constitución, la mejor de las constituciones. Por eso en todo el mundo, cuando se revisan las constituciones, cualquier cambio debe venir avalado, si no por todos, por lo que se llama, en México se ha mencionado, una mayoría calificada, ¿no? 2/3 partes de los miembros del Congreso, y todos los congresos de la Federación tienen unas reglas muy específicas, ¿no? Bueno, recuerdo esto para tomar de nuevo el principio metodológico. Santiago, los dos principios que ya hemos visto aplicados en la reflexión sobre la Constitución, ¿cuáles serían, Santiago? ¿Quieres repetirlos, por favor, Riverol? Santiago. Perdón, profe, sí estoy, pero apenas vengo llegando. Yo te vi hace varios minutos llegar, ¿eh? ¿Cuáles son los dos principios, Mitch? Uno de los cuales vamos a aplicar en el tabló que lo tenemos ahí en la pantalla, ¿sí? Mitch. ¿De los objetos a considerar, profe? No, los principios aristotélicos, metodológicos. Y de ahí vamos a tomar un principio para trabajar el tabló. La verdad es que voy llegando, profesor. Pero los principios esos ya hace mucho que... ¿Los principios aristotélicos? Sí, claro. Aunque vayas llegando o te vayas yendo. ¿Podría ser, por ejemplo, uno? No podría ser. No. Son dos. Son estos dos. No podrían ser. No, ni siquiera lo digan así. Bueno. Díganlo preciso, por favor, Mitch. Perdón, ¿eh? Sí, no, perdón, es que apenas soy experto. No le hace.
Yo también. Bueno, ahora mismo pienso en la crematística, podría ser. No. Los dos principios metodológicos, no. La crematística es un proceso Los que dos se le principios exige a la polis metodológicos. para garantizar la vida material de sus Sí, sí. miembros. El primero es separar, No separar la separar. fuente considerar. No separar. Bueno, sería como bueno, es que son dos, ¿no? Sí, Uno, claro, sí, no, esos son los que te estoy preguntando desde hace ratito. ¿Cuáles dos? uno es como, bueno, el origen. Buscar el origen ¿De quién? ¿De quién? de la polis. ¿De quién? No, No, él no, no lo pero dice de la el polis. principio metodológico, como tal, es, bueno, es como la taxonomía, ¿no? Lo que habíamos visto. No usa esa palabra, discúlpame. Mm, Ahí a están ver, sus libros, ahí están sus notas. Eso es lo que tienen que citar. Lo que dice Aristóteles. a ver. Un objeto de estudio es considerado por Aristóteles como un todo y el conocimiento de ese todo exige identificar si tiene partes y qué relaciones se establecen entre esas partes. Sí. Ese es el principio primero. El segundo es ese todo, objeto a estudiar, pues ese todo hay que ver dónde se origina, ¿no? Por eso la polis se origina en la familia y la familia se origina en la relación conyugal. Y eso vamos a aplicarlo al tabló que tenemos ahí enfrente. Inés Medrano, ¿cuál es el todo que vamos a estudiar con el tabló que ya estamos estudiando? Pues toda la relación de cómo se va organizando, ¿no? No, qué relaciones, sino cuál es el todo que vamos a estudiar. El conjunto de riquezas, los gastos productivos. No, señorita, no, señorita. El todo. ¿Cuál es el todo? ¿Qué se propone estudiar? Se ¿El lee. sistema? El sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es eso del sistema? Perdón. No sé cómo explicarme. No, pues hay que leer al autor, no necesitas explicarte tú. ¿Cómo lo explica él? Y lo dice en su texto y en sus máximas, que son los dos textos que ya están arriba, ¿verdad? ¿De quién habla continuamente en el tabló? Es más, lo menciona 22 veces en el tabló. Y en las máximas, 22 veces habla de ese todo y lo explica. Compañeros, muy importante, aplicamos los principios, seguimos los principios. Uno de los principios, identificar el todo que estudiamos en el tabló. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar, compañeros? Ángel, ¿ya apareciste por ahí? Ángel. Santiago, ¿ya estás un poquito más listo? ¿Qué es el todo que vamos a estudiar con Quesnay? Santiago Riverol. Deme dos, es que le quiero dar una respuesta buena. Bueno, hay que trabajar el texto y ahí el todo que está tratando en todo el texto, nunca vamos a encontrar, como en Aristóteles, que si encontramos el todo que vamos a estudiar aquí es la polis, dice. Pero aquí que el menos nos está diciendo el todo que vamos a estudiar es, uno tiene que deducirlo de la lectura del texto, ¿no? ¿Cuál es ese todo que está estudiando? ¿Cuál sería?
Rafa Fuentes, ¿cuál sería? Marcos. Fernando Zamora, ¿cuál sería el todo? ¿Por qué no me comentan los tres? Nos comentan, por favor. ¿Cuál sería el todo? El todo que estamos estudiando aquí. Marcos, ¿cuál sería? Estás conectando tu audio, ¿verdad? Te agradezco mucho. En el Tableau Economic lo menciona ese todo 22 veces. Y en las máximas 83 veces. O sea, tenemos 100 alusiones al todo que estamos estudiando, ¿no? Vuelvo. ¿La nación? La nación, claro, exactamente. La nación en su proceso de vida material. ¿Qué calificativos le va a poner a la nación que orientan su reflexión? Precisamente, eso es correcto, la nación. ¿Qué calificativos utiliza que orientan su reflexión? Continuamente está diciendo, hablando de una nación que puede ser de un tipo, puede ser de otro. ¿Cuáles son los tipos de nación? Víctor Augusto. ¿Tienes tu tabló ahí cargado, Víctor? No, profe, es que estoy en el cel, entonces no puedo abrir los archivos. Bueno, ese es su problema. Sí, sería bueno tener su trabajo, pero sí. ¿Quién tiene por ahí su texto a un lado? Natasha, ¿tú lo tienes por ahí? Rafael Fuentes, ¿lo tienen por ahí a un lado el texto? Víctor Manuel Chávez, ¿lo tienes por ahí? Sí, aquí lo tengo. Bueno, entonces hazme favor de hacer una búsqueda que diga, donde dice búsqueda avanzada en PDF, ¿te acuerdas? Sí, ¿Quieres ponerle nación, por favor? nación. En el Búsqueda primero sale avanzada. 22 veces. 22 veces, muy bien. Léenos el primer texto que aparece ahí, nación. En la primera vez que aparece nación es en los objetos de que considerar. Bueno, ¿y qué dice? No estoy Que seguro, sí, sí, sería el ¿verdad? número 12, con el conjunto de riquezas de la nación. Ah, ok. Ahí está, ¿verdad? O sea, desde el principio nos lo dice. Conjunto de riquezas de la nación. Entonces, ¿qué está estudiando de la nación? El conjunto de riquezas. Su conjunto de riquezas. La preocupación, el todo es la nación. Y siguiente texto, ¿qué dice? El siguiente se refiere a una nación opulenta. Ah, riqueza, nación opulenta. Siguiente texto. El siguiente es que venden sus mercancías a otras naciones. Relación entre naciones. Muy bien. Siguiente texto. Alcance del comercio exterior propio de una nación agrícola. Ah, ¿agrícola qué? Floreciente. O sea, hay naciones agrícolas, hay naciones que no son agrícolas, hay naciones opulentas, hay naciones que son florecientes, hay naciones que no son florecientes, hay relación entre ellas. Ya tenemos con esos 4 textos algunas ideas sobre el todo. ¿Qué más? La siguiente, por favor. Sí, la siguiente es las riquezas de la clase de los gastos productivos de una nación, Hay que seguir. en la cual los propietarios reciban constantemente 600 millones de renta. Ok, a ver, ¿qué hay con ese texto sobre la nación? ¿Qué nos dice de la nación ese texto? ¿Quieres leerlo desde el principio? Sí, otra ¿El vez parrafito? el párrafo sería las riquezas de la clase de los gastos productivos de una nación
en la cual los propietarios reciban constantemente 600 millones de renta. Puedan apreciarse como sigue. Una renta de 600 millones para los propietarios supone además 300 millones para impuestos y 150 millones para el diezmo sobre el producto anual. Todos los Muy costos bien, muy bien, incluidos. muy bien, muy bien. Ahí ya tenemos un conocimiento de la nación ya un poquito más complejo, porque lo que queremos de esa nación, nuestro todo, ¿qué queremos identificar? Déjame preguntarle a Evelyn, ¿qué queremos identificar? Esto que está señalando muy bien Víctor Manuel. Evelyn, ¿qué queremos identificar en ese todo que es la nación? Siguiendo el principio metodológico de Aristóteles, el primer principio. Evelyn. ¿No estás, Evelyn? Bueno, ¿qué queremos identificar, Jucari? Las riquezas de las naciones, No. Cuando tenemos un todo, ¿qué nos recomienda Aristóteles identificar? sus partes, su Sus partes, constitución. sus partes, ¿de acuerdo? Y ya empezamos a notar aquí sus partes, ¿de acuerdo? Víctor, sigue, por favor. Entonces, la siguiente es que volver a leer esto, porque esto ya nos habla de partes, componentes, incluso de relaciones. ¿Qué nos dice ese texto un poquito más complejo que acabas de leer? ¿Quieres leerlo de nuevo, Víctor, por favor? Sí, las riquezas de la clase de los gastos productivos de una nación. A ver, despacito, muy despacito. ¿La riqueza de quién? Las riquezas de la clase de los gastos productivos de una nación. O sea, en esa nación hay una clase de ¿qué? De los gastos productivos. ¿Cuántas clases hay en esa nación? Vinculadas a las clases de gastos. ¿Cuántas hay? Por lo que estoy viendo son 3. ¿Son 3? La clase de gastos productivos, la clase de gastos, ¿te acuerdas? Ahí está en el texto, ¿no? Sí, aquí lo maneja como 3 clases de gastos. 3 clases de gastos, no, 3 clases de gastos. Clases de gastos. Gastos productivos de la renta y gastos estériles. Exactamente. Entonces, muy interesante porque en el texto vamos a identificar que con esa clase de gastos se respaldan trabajos que se hacen. Trabajos en la clase de gastos productivos, trabajos en la clase de gastos de la renta y trabajos en la clase de gastos estériles. Por ejemplo, aguántame, Víctor, para que sigamos con el texto. ¿Quién nos hace favor de decir en qué trabajo se hace con los gastos que se llaman productivos? Los gastos productivos es un adelanto de dinero como una unidad de cuenta. Aquí el dinero es una unidad de cuenta para saber cuánto de lo que origina de la fuente de esos gastos va a dar a los gastos productivos. ¿Alguien quiere decir rápido cuál es el origen de los gastos? ¿De dónde vienen los gastos? ¿Quiénes los arrojan, digamos, a la circulación en la nación? ¿Quiénes son el origen de los gastos? ¿Alguien puede decirlo? Los gastos productivos vienen de la agricultura, profe. No vienen de ahí. No, se realizan en la agricultura, no vienen de ahí. ¿Cuál es la fuente de los gastos productivos? Es el producto neto que se es la origina, renta que tienen los propietarios. Acuérdense, en el tabló inmediatamente ahí está eso, ¿no? La renta que viene de los... ¿De dónde se origina la renta? Ahí lo vamos a ver exactamente. Entonces, los gastos productivos se realizan ahora sí, ¿en dónde se realizan? Para respaldar qué trabajos, ahora sí. Lo que habías dicho, por favor.
La agricultura. No, lee el párrafo bien. Es el primer párrafo del tablón. No es en la agricultura, ¿no es cierto? Si tú me dices, es en la agricultura, si eso me dices, eso no es cierto. Los de la agricultura forman parte de los trabajos que se hacen con los gastos productivos, pero no es solo la agricultura. Es, Ah, perdón. ¿Quién lo dice, por favor? si quiere mi compañera Aurora. ¿Aurora? De acuerdo. Se emplean en la agricultura, en los A prados, ver, despacito, muy pastizales. despacito, muy despacito, muy despacito. Agricultura. O sea, En era los cierto. prados, Se emplean en trabajos en los prados, ¿qué más? pastizales, En los pastizales, muy bien. ¿Qué más? bosques, En bosques, muy correcto. ¿Qué más? minas, Minas. pesca, ¿Sí están de acuerdo? Pesca, ¿qué más? etcétera. ¿Qué es el etcétera? Di más el etcétera. Quita el etcétera y sigue la lista. Sigue diciendo, Aurora. Él fue flojo y ya no quiso continuar la lista. No, pues, yo no soy flojo, tú tampoco. A ver, sigue la lista. Mi café. Mi café. Aquí estoy pidiendo mi café. A ver, síguele. Agricultura en los prados, pastizales, bosques, minas, pesca. Bueno, quítale etcétera y ponme otro término. Si no quieres darme una lista, ponme otro término. Genérico. Si no quieres poner en las extracciones de petróleo, en las extracciones de gas, si no quieres seguir diciendo en general, entonces en los trabajos que se realizan para producir, ya te dije mucho, Aurora. Hazme favor de decir, en los trabajos, en todos los trabajos en se todos los realizan, trabajos que se realizan para producir. materias primas. No es el término adecuado. Para producir, para explotar, ¿qué? Genéricamente. Producto neto. No, Mitch, no, para explotar, ¿qué? ¿En qué se hacen esos trabajos? Todo eso, ¿no? ¿qué son? ¿Qué son prados, pastizales, bosques, minas, pesca, pozos petróleos? ¿Cómo? Recursos. A ver, ¿no? No recursos, ¿cómo recursos? Para explotar la naturaleza. Exactamente, la naturaleza, eso es. A eso me Entonces, dilo bien, Mitch, recursos. Recursos naturales. Claro, tienen que ser muy precisos. Recursos naturales. Tú me dices, es para explotar recursos. Pues todos pueden ser considerados recursos. En cambio aquí, el límite llama gastos productivos a los que se emplean para realizar trabajos y producir. Ahora sí, Aurora, ¿producir qué? ¿Producir qué, Aurora? Eli, Fernando, ¿para producir qué? Ahí está en la pantalla. Para producir las materias primas. No. Lee en la pantalla, por favor. Ahí está la pantalla, tercer renglón. Es la que dice la venta del producto neto. No. Primer renglón, gastos productivos para producir ¿qué?
¿Qué se produce con los trabajos que se realizan en la agricultura, en los prados, pastizales, bosques, minas, ¿Las pescas? riquezas? ¿Mandé? ¿Las riquezas? No, no, como las riquezas. No. Lee bien, por favor. Riquezas, deja que diga Fernando, por favor. Sí, profe. ¿Qué se produce? Se explota la naturaleza. ¿Eso dijiste, Aurora? Sí, profe. Se explota la naturaleza. ¿Y qué se produce? Las riquezas en granos, bebidas, madera, ganado, materias primas para los artículos manufacturados. No me digas etcétera. Sigue diciendo, por favor. ¿Qué se produce? Di genéricamente. ¿Productos qué? Manufacturados. No, claro que no. ¿Cómo manufacturados? Productos. ¿Qué productos son los granos, bebidas, madera, ganado, petróleo, gas, oro, plata, zinc, cobre, estaño, fierro? ¿Qué son? ¿Qué productos son? Manzanas, peras, limones, guayabas, arroz, frijol, sorgo, té, soya, café. ¿Qué son? ¿Qué productos son, Fernando? Pues ya lo pusieron en el chat, ¿no? No, tú dilo. Yo no leo el chat. Yo te estoy escuchando a ti. ¿Qué productos son? Materias primas. No, señor. No son materias primas. Pueden o no serlo. Pero la identificación no es como materias primas, porque muchas no van a ser materias primas. Una manzana que tú te comes no es materia prima de nada. En cambio, una manzana que se lleva a una lata y se hace manzanas en almíbar, sí, o se hace un pastel, sí, es una materia prima. Pero una manzana que tú degustas no es materia prima. Y sin embargo, es un producto que... Alimentario. No como alimenticio. La característica de todos estos, el hierro no es un producto alimenticio y coincide con la manzana en ser ¿qué? ¿Productos qué? ¿Qué productos son, Ángel? ¿Ya estás ahí, Ángel? Ángel. Natasha, ¿qué productos son? ¿Son productos netos ya terminados? No, netos, no es cierto. Eso es otra cosa. No son productos netos ya terminados. ¿No? ¿Qué son? ¿Productos finales? No, claro que no. ¿Qué son? Pueden no ser finales. Unas uvas que se van al vino no son productos finales. Son productos... Rafael Fuentes. Marcos Carrillo, ¿qué son? ¿Qué productos son? ¿Quieres decir, Aurora, lo que dijiste? ¿Todos esos trabajos explotan qué? Son para explotar la naturaleza. Y entonces los productos son productos ¿qué? Naturales, recursos naturales. Productos naturales. ¿Qué diferencia hay entre una manzana y un par de zapatos? Aurora. Que la manzana es un recurso natural y el par Es de un producto zapatos. de explotación de la naturaleza. No hay ningún laboratorio donde se produzca una manzana. No hay ninguna unidad productiva donde se produzca una manzana. En cambio, no hay ningún árbol que dé zapatos, calzado, ni camisas. Pero sí hay plantas que dan la materia prima para las camisas. ¿Cuál es la materia prima, digamos, histórica para la ropa? El algodón. El algodón, la seda y ya después el petróleo, Marcos. ¿De acuerdo, Marcos? Marcos Carrillo. Marcos. Sí.
¿Por qué de acuerdo? A ver, dime, no me des el avión. ¿Por qué de acuerdo? ¿Por qué hay de acuerdo el petróleo? Pues es que me pregunto que si está de acuerdo con lo del petróleo y eso, con respecto a lo de los productos Una naturales. camisa se puede hacer con productos del petróleo? Hola, es que está lejos, no lo escucho. ¿Por qué una camisa se puede hacer con productos del petróleo? Se puede hacer, se hacía con algodón, con seda, con lino, pero también con productos del petróleo. ¿Qué producto del petróleo sirve para hacer camisas? No me la pone complicada, ¿eh? Ve tu camisa atrás. Tu camisa que traes, no tienes la cámara. ¿Qué camisa traes? ¿De qué material está hecho tu camisa que traes ahorita puesta, por favor? ¿De qué material es, Marcos? Pues por lo regular uso de algodón, y esta es de algodón, pero supongo que hay poliéster también. Exactamente. ¿El poliéster de dónde crees que sale? Pues voy a suponer que del petróleo, no estoy seguro. No suponer, tienes razón, no es una suposición, es un hecho. Sale del petróleo, ¿no? Bueno, o sea que hay materias primas de ropa que no son naturales ya. El petróleo es el natural, pero el poliéster ya es un producto. Entonces, los gastos productivos, hay tres clases de gastos y está agrupada la nación en esos tres grandes grupos. Todos los miembros de la nación pertenecen a esos tres grandes grupos, que son grupos sociales y que son grupos de trabajo y que son grupos de actividad material. De nuevo, ¿cuáles son los tres, Fernando Zamora, los tres grandes grupos? Fernando Zamora. Víctor, regresamos un poco contigo. ¿Cuáles son los tres grandes grupos? ¿Las tres clases de gastos? Bueno, los tres grandes grupos sociales no son las tres clases de gastos. Están atrás de sus gastos, porque ahí de eso realizan su actividad y de eso viven. Entonces, ¿cuáles serían los tres grandes grupos sociales que están vinculados a las tres clases de gastos? ¿Cuáles serían? ¿Quieres repetirlos, Víctor, por favor? Sí, sería los tres, repito, las tres clases de gastos. Sí, para hablar de las tres grandes clases sociales o grupos sociales de la nación fisiocrática. Está bien. Serían gastos productivos. Y entonces sería, espérame, no hay prisa. Gastos productivos. Y serían todas las personas que trabajan o dependen de qué? De los gastos productivos. ¿De qué? ¿De qué? Pero esos, ¿qué son esos gastos productivos? Que ¿Trabajan o dependen de los trabajos realizados en? Las tierras. ¿Las tierras? ¿Estás seguro que las tierras? O bueno, sería en los prados, los pastizales. Y por eso, genéricamente, ¿cómo se dice? Y Aurora no lo ha dicho 3 veces. En la naturaleza. En los recursos naturales, claro, porque no solo son tierras. La pesca no se hace en tierra. No. Y la explotación de minas no se hace, por cierto, en tierras superficiales. A veces, sí, a veces son superficiales y a veces son, los pozos petroleros son en el subsuelo. Entonces, genéricamente, tenemos un grupo social en esa nación, nuestro todo, que es el grupo social que depende de los gastos productivos. Los niños, hijos de un leñador, de un cultivador de bosques, ¿a qué grupo social pertenecen, Víctor Augusto? Los niños y niñas. Augusto. Profe, me dijo que tiene problemas con su conexión, que está reiniciando. Inés Medrano, por favor, los
niños y niñas de un cultivador de bosques, de un minero, de un pescador, de un extractor de petróleo, ¿a qué grupo social pertenecen en esta nación fisiocrática? Al proletariado. ¿Dónde dice proletariado en Quesnay, perdón? ¿De dónde sacas eso de Quesnay, Inés? No, de ninguna parte. Entonces, ¿de dónde salió ese término? Perdón, discúlpame. ¿De dónde lo sacaste? No, sí, me confundí. No, no, no. Eso pasa en los exámenes. Hablan de cosas que no están mencionadas por el autor. Aquí jamás se utiliza. Víctor, ¿quieres buscar la palabra proletariado aquí en el tabló? Sí, ahorita lo busco. ¿Cuántas veces aparece? ¿Sabes cuántas va a aparecer, Inés? Ninguna. Ninguna. Pero sí aparece en los gastos productivos empleados para hacer trabajos, no dice trabajos, es un implícito, lo menciona después en todo su texto y en sus máximas, en la agricultura, en los prados pastizales. Entonces los niños y niñas, hijos de un cultivador de bosques, ¿a qué grupo pertenece? No al proletariado, ¿a qué pertenece? ¿A dónde? A las personas productivas. Inés. A las personas que se encargan de toda la producción de Inés, estas perdón, materias. que yo mi audífono. ¿Me quieres decir a qué grupo pertenece? Al sector productivo, a todos los que se encargan de pues trabajar, sacar las materias primas. Exactamente, los productos naturales, exactamente. Y el niño y niña y la familia de uno que produce calzado, ¿a qué clase, a qué sector pertenece? ¿Al producto neto? No, claro que no, como el producto neto. No invente. ¿Cuántas clases de gastos hay, Inés? Ya. Los gastos. ¿Cuántas clases de gastos hay? Inés. 2. Los gastos productivos. No, y los gastos no, señorita, estériles. no hay 2, no es cierto, no hay 2. Es la primera línea del tabló. ¿Cuántos hay, Jucari? ¿Jucari? 3, profe. ¿Cuáles son? Productivos, estériles y el otro. Ahí está, léalo en la primera línea. Renta. Y de la renta. Entonces, Inés, los hijos de productores de calzado, ¿a qué clase de gastos, a qué clase social? ¿Por qué está respaldado su vida y la actividad de sus padres? ¿Por los gastos? ¿Estériles? Estériles, correcto. ¿Y los hijos de soldados, policía, legisladores, cobradores de impuestos? ¿A qué sociedad, sector, grupo social pertenecen? De los 3. Mitch. Mande, profe. La pregunta. Los hijos de legisladores, de soldados, de policías. Bueno, es que en sí tenemos 3 clases de gastos, pero 4 clases sociales, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. Creo, a ver. No es cierto, no. Clases sociales son 3 atrás de cada gasto. ¿De dónde sacas que son 4, perdón? Porque tengo entendido que eran 4, profe. A ver.
Permítame No, un son momento. 3. Son 3, es la primera línea. Solo hay 3 clases de gastos, solo hay 3 tipos de trabajos genéricamente. Al interior de cada una de las clases de gastos se hacen trabajos múltiples. De explotación de recursos naturales son múltiples. Trabajos estériles son múltiples. Alojamiento, vestido, manufacturas, intereses del dinero, criados, comercio, importaciones, exportaciones. Ah, sí. Entonces tenemos que... Víctor, ¿quieres leer el último párrafo que leíste sobre la nación para que veamos qué actividad, qué dinámica se desprende de ese, que era el cuarto o el quinto texto de la nación, de los 22 que encontraste? Era el quinto. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí. Despacito, muy despacito. Las riquezas de la clase de los gastos productivos de una nación en la cual los propietarios reciban constantemente 600 millones de renta pueden apreciarse como sigue. Una renta de 600 millones para los propietarios supone además 300 millones para impuestos y 150 millones para el diezmo sobre el producto anual, todos los costos incluidos. O sea, hay impuestos y hay diezmo. ¿Y eso es dónde se entregan? En los gastos de la renta. Claro, los que reciben impuestos están en los gastos de la renta. O sea, la familia de los gobernantes, de los legisladores, del ejército, de la policía, genéricamente, están ahí en la clase de la renta. Entonces tenemos 3 grandes clases, Mitch. Rafa Fuentes, tenemos la clase productiva, la clase estéril y la clase, así le llama. ¿Por qué razón le llama productiva, estéril y de la renta? Bueno, pues ya tenemos que estudiarlo. Pero la nación fisiocrática tiene 3 grandes grupos, sectores o clases sociales, como quieran. Y viven de los gastos productivos, estériles y de la renta. De eso viven, ¿no? Y la nación va a ser opulenta, va a ser rica o pobre, eso los 22 términos de la nación, según dispongan ellos de un bienestar vinculado al monto de gastos productivos, al monto de gastos estériles, al monto de gastos de la renta. Y el origen de todo eso, ahora sí, el origen de todo eso va a ser la riqueza de los productos naturales. ¿Por qué? Porque ahí en la riqueza de productos naturales se va a generar lo que él llama el producto neto, que es precisamente el que le va a dar el nivel de opulencia o de pobreza a una nación, el producto neto. ¿Qué es el producto neto? ¿Qué es el producto neto? ¿Quieres poner producto neto, Víctor, en tu buscador, por favor? ¿Cuántas veces aparece? Sí. ¿Dónde se genera? ¿Cómo se calcula? ¿En qué consiste? Te digo, aparece 7 veces. ¿No? Nada más 7 veces. A ver, ponemos. La nación aparece. Producto neto. Muy bien. Aparece 7 veces. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí, la primera ¿Quién vez. ¿Quién produce el producto neto? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo produce? ¿No nos dice quién lo produce? ¿O sí lo dice? Bueno, aquí dice que es el cultivador. Exactamente. ¿Quién es el cultivador? ¿Quién es el cultivador en la fisiocracia? Con ese término está representando ¿a quién? Aurora, ¿a quién está representando con ese término de cultivador? ¿A la clase productiva? No, está representando al que trabaja, que es miembro de la clase productiva. Pero es el cultivador, es el que está en la agricultura, en los prados, en los pastizales, bosques, minas, pesca, le llama cultivador. Y de ahí se deduce que se genera cada año ese producto neto gracias a varias cosas, ahorita vemos, pero se genera, ¿dónde se genera? ¿Dónde se genera el producto neto?
Mitch, ¿dónde se genera el producto neto? Marcos, ¿dónde se genera? Ay, perdón. Si lo genera el cultivador, ¿de qué depende la generación del producto neto? ¿De qué tipo de trabajo depende? En la mentalidad fisiocrática. Marcos, ¿de qué depende? Rafa Fuentes, ¿de qué depende? Bueno, profe, si hablamos que es cultivador. Pero es un término genérico, mucho cuidado, ¿eh? Ah, ok, un término genérico. Está representando el que trabaja ¿dónde? En el sector primario. Bueno, No, ¿de dónde sacas ese término, perdón? No. ¿Quién te enseñó ese término? Pues yo creo que nos lo enseñan desde pequeños, profesor. De que... ¿En dónde? ¿De dónde sale este término en Quesne, en la fisiocracia? En Quesne, no. Entonces no metan términos que no vienen. Ustedes aludan al autor siempre. Sí. ¿Cómo le llama él? Gastos productivos. Bueno, el cultivador es el que está soportado por los gastos productivos, que realiza trabajos en la agricultura, los productos fáciles, etcétera. Nos permitimos, en lugar del etcétera, decir en la explotación de recursos naturales. Muy bien. Entonces, el producto neto que se va a vender al final del año, gracias a anticipos, que tenemos que estudiar eso, ese producto neto solo se genera, porque en todo el texto no vuelve a mencionar dónde, más que se genera ahí por el cultivador. El cultivador es el que trabaja la agricultura, los prados, los pastizales, los bosques, las minas, la pesca, el que trabaja los recursos naturales. Ahí se genera el producto neto. Por eso es el único sector que se llama ¿cómo, Aurora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Aurora? ¿Eh? De los tres es el único que recibe el nombre productivo. Y el 2, que el sector, un segundo sector que es muy importante, muy, muy importante, pero no genera producto neto, ¿cómo le llama? Estéril. Estéril, claro. Y no es una calificación peyorativa, es una calificación técnica. ¿Cuál sería teórica, Víctor Augusto? El criterio teórico por llamarle estéril, porque le cae gordo, porque le parece que es un remedio de la sociedad, o ¿cuál sería, Rebeca Razo, la razón por la que le llama estéril? Ya con la reflexión que llevamos ahorita, ¿cuál sería? Porque no produce, no genera un producto neto. Exactamente, esa es la razón, no genera producto neto, solo se genera producto neto en el trabajo que se realiza en la explotación de recursos naturales. ¿De acuerdo? Y luego hay un tercer trabajo que se realiza recogiendo impuestos, recogiendo diezmos, organizando las leyes, organizando la constitución, digamos en términos aristotélicos. Ya metí un ruido. Y ese se realizó en los trabajos. ¿Qué trabajos son esos, Uriel? El tercer gran grupo social, tercer gran tipo de trabajo. Son los gastos de la renta, ¿no? Los de la renta, los trabajos vinculados al gasto de la renta. Entonces, fíjense, los propietarios que son a donde va a dar el producto neto al final del año. ¿Y por qué va a dar el producto neto a los propietarios? Pues justamente por ser propietarios. Entonces, en ese régimen no es ningún revolucionario, que dice el producto neto. ¿Y qué es un producto neto? ¿Cómo se calcularía un producto neto? Déjenme ver si tengo un frasco de mermelada. ¿Quieren enseñarles algo?
Tengo un frasco de duraznos en almíbar. Y dice, a ver si voy a quitar tantito. Sí se ve. ¿Puedes leer? Déjame ver, Mitch. Uriel, ¿puedes leer? A ver si logro. No, ¿verdad? Algo me pasa, no me deja. Aquí está, ¿no? A ver si logras. Bueno, créanme lo que voy a leer. Dice, contenido neto 997 gramos. ¿Qué quiere decir eso, Uriel? Estos duraznos tienen contenido neto 997 gramos. Es el total de duraznos que hay dentro del frasco. No, total no. El total de duraznos son 2, 4, 6, 8, son como 14 duraznos. Ese es el total de duraznos. Y aquí dice contenido neto 997. No es el total de duraznos. Tienes que decirlo bien, por favor. Entonces, Contenido sería neto. la cantidad de producto que hay en el frasco. No es la cantidad. ¿Pero qué cantidad? ¿A qué cantidad se refiere? 997 gramos. ¿Qué es eso? ¿Es una unidad de qué? De medida. Es una medida, ¿no? ¿Es una medida de qué? Cantidad y medida sinónimos. ¿Medida de qué? Dice 997 gramos. ¿Qué es esto, Uriel? Uriel. Sería la unidad de medida del producto. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué unidad de medida? ¿Qué unidad? Si es una superficie, es un área. Si es una distancia, es una longitud. Si es una velocidad, es una distancia entre tiempo. ¿Esto, gramos, qué es? ¿Unidad de qué? ¿De qué es, Uriel? Todavía sigo pensando. Gramos, kilos. ¿Mande? ¿Unidad de qué? Sí, en gramos, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Unidad de qué? ¿Unidad de qué, Uriel? ¿De peso, profe? De peso, Uriel. ¿Tú qué cantidad de personas eres, Uriel? ¿Cómo? Perdón, es que no lo escuché bien. ¿Qué cantidad de personas eres tú? Pues una. ¿Una? Aquí hay 18 duraznos, pero pesan 997 gramos. Es una unidad de peso. De peso, claro. ¿El kilómetro es una unidad de qué? De distancia. De longitud, ¿no? ¿El metro cúbico es una unidad de qué? Sería de una superficie, ¿no? No, Volumen. metro cúbico. Volumen. Uriel. Todas las unidades son relativas a una dimensión, longitud, superficie, volumen. Kilómetros por hora es una unidad de qué? De velocidad. De velocidad, de acuerdo. Entonces, yo tengo contenido neto 997 gramos. Lo llevo a pesar, mira, lo acabo de poner en una balanza y es más, es uno 100, uno 200, no sé cuánto. Tengo una balanza vieja, 1 200. Entonces, ¿qué es eso del contenido neto, Ucari? ¿Por qué si lo pesa unos 200 y ahí me dicen contenido neto 997 gramos? O sea, peso neto 997 gramos. ¿Qué es eso de peso neto? Es su totalidad en peso. ¿Totalidad de qué? No es cierto. La totalidad de todo el frasco este frasco que les enseño,
A ver. Este frasco, la totalidad es 1,2 kg. No es la totalidad, ¿Es ¿no es cierto? totalidad que contiene de contenido? De cómo contenido. Sí. Tiene El duraznos. contenido, por eso, pero Tiene el duraznos en contenido, almíbar. Tiene duraznos en una mielecita que se llama almíbar. Aquí está. Dice contenido neto 997. Lo peso y no es cierto. Trae unos 200. El neto es el contenido que trae quitando todos los excedentes, como puede ser la tapa. ¿Excedentes? ¿Cómo excedentes? ¿Qué es un No. excedente aquí? En este caso, Dímelo. es algo que no forma parte del contenido que te están vendiendo. ¿Qué es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Dímelo, Santiago, por favor. El excedente. ¿Qué es el contenido? ¿Qué contiene este frasco? Duraznos en almíbar. Duraznos con una miel que se llama almíbar. Ese es el contenido. Entonces, a 1,200, ¿qué le quito? El frasco, la tapa. El frasco, la tapa, la etiqueta. Y me queda, de duraznos en almíbar, ¿cuánto me queda, Santiago? 970, dijo. Sí, 997, no importa. Okay. 997. Ok, hagamos esta analogía. Rebeca, ¿el producto neto qué será? En la producción de pastizales, granos, productos mineros, ¿qué será el producto neto? ¿La cantidad total de lo que se produzca? No. ¿Qué es el producto neto? No, la cantidad total que se produzca se llama producto bruto. No lo dice él ahí, pero se llama producto bruto. O producto total. Pero el producto neto, ¿qué es? ¿Qué es el producto neto, Santiago, en los duraznos? Los duraznos. ¿Cuánto es de peso? ¿Cuánto pesa el producto neto? 997. ¿Cómo lo calculamos esos 97? Al peso total le quitamos el peso ¿de qué? De todo lo que no sea los duraznos. Los duraznos y el almíbar, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces al producto neto, Rebeca, ¿qué vamos a hacer para calcular el producto neto? ¿En dónde se calcula? ¿En los gastos estériles, Mitch? ¿En la clase de gastos estériles? ¿Ahí lo calculamos? No. No, solamente podemos hacer el cálculo, pero el cálculo va a ser 0. No va a haber producto neto, tampoco en la renta. Pero en el sector productivo nos está diciendo que si a la producción bruta le quito ¿qué? ¿Qué le quito? Son duraznos. ¿Qué le quito? Impuestos. ¿Qué le quito? ¿Mande? Impuestos. No inventes. No ¿No? inventes. Los gastos eso de está producción. mal, ¿no? ¿No? ¿No serían los gastos de producción? Sí, ¿qué le quito? Ahora sí, tienes razón. Los impuestos no son costos de producción. No, son... Aguas, estúdialo. No me vas a decir una barbaridad. Mejor no me digas nada todavía. Entonces, mucho cuidado porque, a ver, Víctor, ¿quieres volverle a leer a Jorge, a Mitch, el quinto texto del término nación? Sí, ahorita lo leo otra vez. Porque él dijo impuestos. ¿A qué? ¿Los impuestos de dónde salieron según ese texto? Salieron de los 600 millones para los propietarios. A ver, no, pero ¿de dónde? Ese es un dinero, pero ¿cómo se le llama ese dinero? ¿De dónde salieron? Las riquezas de la clase de los gastos productivos. No. A ver, léelo, por favor, con cuidado. ¿El anticipo anual? No, señorita, esa es otra cosa. Mucho cuidado. Ahorita lo leo. Las Léalo. riquezas de la clase de los gastos productivos de una nación en la cual los propietarios reciban constantemente 600 millones de renta. ¿Esos 600 millones son? De renta. Renta. ¿Y de ahí se toman qué? De ahí pueden apreciarse como sigue: una renta de 600 millones para los propietarios supone además 300 millones para impuestos y 150 millones para el diezmo. ¿De dónde salen los impuestos, Mitch? Mitch, ¿de dónde salen los impuestos? Díselo de nuevo, Víctor.
De la renta. De la renta. ¿De dónde sale la renta, Jucari? De la venta final. Bueno, ¿De la qué? etapa ¿De la terciaria. venta? ¿La venta de qué? La venta del producto final. No, señorita, eso no está leyendo usted. Lea bien, por favor. ¿La venta de qué? Que el cultivador generara. ¿La venta de qué? Marcos Carrillo. ¿La venta de qué, compañeros? La venta de sus productos. Bueno, No, los como de sus productos productos. Lean. No inventen, por favor. neto? Del producto neto. Del producto neto. ¿Dónde se genera el producto neto, Santiago? Del producto sin todo lo excedente. No. ¿Dónde se genera? En las 3 clases sociales y de trabajo y de gastos, ¿dónde se genera el producto neto? En la clase productora. En la clase productiva. Muy bien. Y entonces ahí, ahora sí, para tener el producto neto, ¿cómo lo calculo, Uriel? A la producción total, ¿qué le tengo que quitar? Así como al frasco total le quité el envase y la tapa y la etiqueta y me quedaron 997 gramos de durazno, ¿qué tengo que hacer para que me quede el producto neto en la producción anual del sector de gastos productivos, de bosques, pescas, minas, etcétera, pastizales, agricultura, en fin? ¿Qué le tengo que quitar? Los impuestos. No, que no. Todo este Los gastos rollo, ¿La renta? los impuestos salen de la renta, se las quito a los propietarios. ¿De dónde sale la renta? Pues sale del producto neto. ¿Pero qué le tengo que quitar a la producción bruta para tener el producto neto? ¿Qué le tengo que quitar? Los gastos productivos. No, señor, no los gastos productivos, no es cierto. Perdón, los costos de producción. Los costos de producción, no dice ese término, pero lo tenemos que identificar. Lo acepto porque no han leído. Ya veo que no han leído. Entonces, ¿qué es lo que cuesta producir algo? Él dice cómo se calculan esos costos de producción. Rebeca Razo, ¿cómo se calculan? Él dice que en los 3 sectores, para poder trabajar, los gastos productivos se deben traducir en 2 componentes principales. Si no, las personas no van a poder trabajar en su sector. ¿Cuáles son esos componentes que se tienen que provienen de aplicar los gastos en cada sector? ¿Cómo se llaman esos componentes que van a determinar los costos de producción? ¿Cómo se llaman, Rebeca? Producto y trabajo. No, señorita, no, ahí hay que leer. ¿Cómo se llaman, Betsy Cueto? ¿Los qué, profe? Los gastos productivos se tienen que traducir en elementos de trabajo, si no, no se pueden hacer los labores de explotación de recursos naturales. ¿Cuáles son, cómo le llama Quesnea a esos elementos fundamentales de trabajo? ¿Cómo les llama? Diego Alonso Garza. Diego Garza, ¿cómo les llama? A los elementos de trabajo, ¿cómo les llama? ¿A activos? No le llama activos. ¿De dónde sacas eso término, perdón? ¿Lo leíste en Quesnea? No, es de población activa. No. Ocupada, sí. No, eso nada tiene que ver con Quesnea eso, discúlpenme. Tienen que leer el texto y descubrir que los gastos se transforman en ¿qué? Le dan fuerza, le dan respaldo ¿a qué?
Víctor Augusto, ¿a qué le dan respaldo? Inés Medrano, ¿a qué le dan respaldo? ¿A qué le dan respaldo, Rebeca? Le dan respaldo, compañeros, a los anticipos. Los anticipos son de dos tipos, anuales y primitivos. Son el conjunto de elementos, instrumentos, materias primas que requiere cada sector para realizar su trabajo. Los gastos se transforman en anticipos, que son de dos tipos, primitivos y anuales. ¿Cuáles son los primitivos, Víctor? Si tú buscas anticipos primitivos, te va a decir cuáles son. Y los anuales, ¿cuáles son? Si yo me pongo a sembrar un maizal, un anticipo anual es todos los elementos que cada año tengo que reponer, a más tardar cada año. En cambio, hay elementos que no repongo cada año, que puedo reponer cada 5, cada 8, cada 3. Dame un ejemplo de eso, por ejemplo, Marcos Carrillo, de anticipos anuales, anticipos primitivos en la producción de maíz. Marcos. Un ejemplo de anticipos anuales en la producción de maíz sería... Anticipos anuales y anticipos primitivos. ¿Cuál sería la diferencia? Elementos productivos que se tienen que cambiar a más tardar cada año y unos que no se tienen que cambiar cada año. Dame un ejemplo. ¿Qué tienes que poner cada año para sembrar maíz? Pues semillas, ¿no? Bueno, semilla, la semilla, claro, la semilla. Y vamos a pensar que es una siembra tradicional de un campesino. ¿Cómo cómo penetra los barbechos? ¿Cómo hace los surcos? ¿Con qué lo hace, Marco? ¿Con un rastrillo? Un rastrillo, no se llama rastrillo. ¿Con una asada? ¿Un asadón? No. ¿Cómo se llama? Por favor. ¿Cómo se llama, Santiago? ¿Cómo se llama, Uriel? Lo que usa un campesino para hacer su barbecho y sembrar y barruntar la tierra. ¿Cómo se llama? No es un coche de Fórmula 1, si alguien pone ahí en el chat. No es un coche de Fórmula 1. ¿Un arado? Un arado. Y el arado es, ¿qué tiene como componente el arado? El arado, ¿quién jala el arado, Uriel? Bueyes. Animales, sí, efectivamente. Yeguas o bueyes, exactamente. Entonces, esos son elementos de los anticipos primitivos. No tengo que cambiar la yunta ni el arado cada año. Me puede durar 3, 4 años, 10 años, los animalitos. En cambio, cada año tengo que poner, Jucari, cada año tengo que poner. ¿Semillas? Semilla, nutrientes, fertilizantes, etcétera. Bueno, entonces en los 3 sectores hay anticipos. Los gastos se transforman en anticipos. Y entonces, ¿cuál va a ser lo que le tendremos que descontar a la producción bruta para poder tener el producto neto, Natasha? O Rebeca. Los costos de producción. ¿Cuáles son? Pero ahora sí ya sabemos calcularlos. ¿Cómo se calculan los costos de producción? No es término fisiocrático. Si hacemos el cálculo fisiocrático, ya podemos quitarnos el concepto o entender el concepto de costos de producción que estamos metiendo nosotros. Pero ¿qué le tengo que quitar a la producción bruta? Con eso terminamos, compañeros, que ya es casi las 9. ¿Qué le tengo que quitar, Rebeca? Para conocer el producto neto. Rebeca. ¿Los anticipos? ¿Los anticipos? Todos los anticipos anuales, todos los anticipos anuales. ¿Y todos los anticipos primitivos? No, solo la parte proporcional. Si los anticipos primitivos me duran 5 años, ¿qué le quito?
Uriel. Si me duran 5 años, ¿qué le quito, Uriel? Para calcular el producto neto. Todo, el total de Los anticipos anuales. anticipos primitivos. ¿Pero qué le quito de los anticipos? ¿Le quito todos los anticipos primitivos, Natasha? ¿Todo? ¿Todo? Una parte proporcional, Uriel, correcto. Si me dura 5 años, Rebeca, ¿cuánto le quito cada año? Rebeca. Mitch. Rebeca, ¿cuánto le quito? Perdón. Una parte proporcional anual. Si me dura 5 años, ¿cuánto le quito? Una parte proporcional. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo de 5 años. ¿Cuánto es la parte proporcional de 5 años? ¿Cuánto es, Natasha? Por eso estudiaron quebrados, compañeros. Una unidad la parto en 5 años. ¿Cómo se llama cada una de las partes? Un quinto. Un quinto. ¿Y si fueran 10 años, Marcos? Jucari, si fueran 10 años, ¿cuánto le quito? Si le quito una parte es un décimo. Un décimo, claro. Entonces, ¿cómo calculo el producto neto? A la producción bruta le quito todos los anticipos anuales que se gastaron en el año y la parte proporcional de anticipos primitivos. Y para eso necesito saber la durabilidad de los anticipos primitivos. Compañeros, no han leído, discúlpenme, no han leído. Les encargo mucho que lean, por favor. Ya estamos terminando el curso, ya vamos a terminar el tabló, tenemos el examen del 18. Estamos abiertos a apoyarlos, pero sí necesitamos que hagan su trabajo y que lean y se pongan a reflexionar. Esta es toda la idea, es la primera propuesta de un teórico sobre una nación, cómo opera, cómo genera su producto neto, de dónde salen sus impuestos, cómo se calcula si es, cómo se estima o se calcula si es opulenta o pobre, etcétera. Bueno, aquí terminamos. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Alguna pregunta antes de irnos, compañeros, para no entretenerlos su siguiente clase? ¿Algo, No, profe. Rebeca? ¿Algo, Natasha? ¿Algo, Mitch? ¿Algo, Santiago? No, profe, Diego. no, profesor. No, Uriel, profe. ¿algo? Marcos, Ángel, Jucari, Betsy, ¿algo? Aurora, Fernando, Víctor Manuel, ¿algo? No, profe. Bueno, apoyen, por favor, trabajando su texto, ¿no? Es un todo, la nación, son las partes, sus 3 grandes clases sociales, sus relaciones entre ellas, su dinámica productiva, la generación del producto neto, los anticipos como condición fundamental para que cada sector trabaje. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Aguántenme así Hasta que los luego. presione, por favor, aguántenme que los presione. ¿No? Bonita semana, profe. Ándele, Gracias, Santiago, Gracias, ándele, profe. Jucari. Hasta luego. Adiós, Betsy, adiós, Mitch. Bye. Adiós, Uriel. Nos vemos, profe. Ánimo, Uriel, ánimo, Ángel, no te oí en toda la clase, Ángel. Se me hace que no estás por ahí, ¿verdad? Marcos, un abrazo, Marcos. Aquí ya le ganas, Héctor, ¿algo? No, ya los puso parejos. Pues sí, es que no han trabajado, ¿verdad? Sí. No han trabajado. A ver el jueves cómo nos va. Bueno, algo más. Te encargo mucho la opinión de los estudiantes, Es muy importante tu opinión, por favor. Sí. Para total. ver, ya estoy, ya casi sé qué notas finales van a sacar, Ahí vamos. Claro, me imagino. Vale. Batallando. Pues ándele, un abrazo, Un abrazo, Sí, Marcos, gracias, Ángel. también. Ándele, adiós.